Buenas, mi nombre es Jenny Urdaneta y le voy a hablar de la historia, evolución y cómo se ve en Venezuela la inteligencia artificial. Una breve introducción de la inteligencia artificial. La finalidad de la inteligencia artificial consiste en crear teorías y modelos que muestren la organización y funcionamiento de la inteligencia. Actualmente, mayor esfuerzo en la búsqueda de la inteligencia artificial se centra en el desarrollo de sistemas de procesamiento de datos que sean capaces de imitar a la inteligencia humana, realizando tareas que requieran aprendizaje, solución de problemas y decisiones. Por otra parte, la inteligencia artificial se basa en dos áreas de estudio, el cuerpo humano y el ordenador electrónico. Puesto que la meta es copiar la inteligencia humana, es necesario entenderla. Sin embargo, a pesar de todos los progresos en neurología y psicología, la inteligencia del hombre se conoce poco, exceptuando sus manifestaciones externas. Muchos estudiosos de la inteligencia artificial se han vuelto para obtener su modelo de inteligencia hacia el estudio de la psicología cognitiva, que aborda la forma de percibir y pensar de los seres humanos. Definición de la inteligencia artificial. Esta es una combinación de la ciencia del computador, fisiología y filosofía, tan general y amplio como eso. Es que reúne varios campos como la robótica, sistema de expertos, entre otros. Todos los tienen en común la creación de las máquinas que pueden pensar. Otros autores como Neverdat, 1988, y Delgado, 1998, definen la inteligencia artificial como el campo de estudio que se enfoca en la explicación y emulación de la conducta inteligente en función de procesos computacionales basados en la experiencia y el conocimiento continuo del ambiente. En otro orden de ideas, la inteligencia artificial es muy completa, pero sin el apoyo del juicio formado, emocionalidad del ser humano, pueden perder peso dichas soluciones. Por eso, hay que lograr un ambiente sinérgico entre ambas partes para mayor efectividad de soluciones. Historia de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial surge definitivamente a partir de algunos trabajos publicados en la década de 1940, que no tuvieron gran repercusión, pero a partir del influyente trabajo en 1950 de Alan Turing, matemático británico, se abre una nueva disciplina de la ciencia de la información. El concepto de obtener razonamiento artificial aparece en el siglo XIV. A finales del siglo XIX se obtienen lógicas formales suficientemente poderosas y a mediados del siglo XX se obtienen máquinas capaces de hacer uso de tales lógicas y algoritmos de soluciones. En el año de 1956 se volvió a tocar el tema de la inteligencia artificial. Esto se dio en el Instituto de Tecnología de Massachusetts por John McCarthy, donde se celebró la conferencia de Dartmouth en Estados Unidos por varios científicos. La inteligencia artificial en los años 60 como tal no tuvo muchos éxitos, ya que requería demasiada inversión para ese tiempo y la mayoría de la tecnología eran propias y de grandes centros de investigaciones. En los años 70-80 se lograron algunos avances significativos en una de sus ramas llamadas sistemas de expertos, con la introducción de Prolog-Lick. Básicamente, lo que pretende la inteligencia artificial es crear una máquina secuencial programada que repita indefinidamente un conjunto de instrucciones generadas por un ser humano. En la actualidad, mucho se sigue investigando en los grandes laboratorios tecnológicos, educativos y privados, sin dejar de lado los notables avances en los sistemas de visión por computadora, lo que es el control robótico autónomo y la aplicación del tracking automático en nuestros videos de casetera, por citar una aplicación. Sin embargo, la inteligencia artificial sigue en su gran mayoría acotado por su dominio tecnológico.
y poco ha podido salir al mercado del consumidor final o la industria. Ahora les voy a hablar de lo que es la evolución de la inteligencia artificial. La evolución en la naturaleza fue clave para mejorar los organismos y desarrollar la inteligencia. El investigador de la Universidad de California, Michael Dyer, apostó a las características evolutivas de las redes neurales. Una granja virtual donde vive una población de criaturas basadas en redes neurales. Los biot pueden usar sus sentidos de la vista, el oído e incluso el olfato y tacto para encontrar comida y colocar parejas. Los biot cazan en manadas, traen comida a sus proles y se apiñan buscando calor. Lo que su creador quiere que hagan es hablar entre ellos. Tiene la esperanza de que se desarrollen evolutivamente un lenguaje primitivo. A partir de ese lenguaje, con el tiempo podrían surgir niveles más altos de pensamientos. Ahora voy a nombrar algunas de las etapas de la evolución de la inteligencia artificial. Etapa de inicio. De 1956 a 1965, la implementación de juegos como el ajedrez, dama, go, bat, gammon, etc. Y en la demostración de teoremas matemáticos. En la etapa oscura, que esta se dio en los años 1965-1970, debido al trabajo de Minsky, se abandona la investigación sobre las redes neurales durante los siguientes 20 años. Etapa del Renacimiento. Esto se dio en los años 1970-1975. Iniciado en la Universidad de Stanford en el sistema expertos de médicos, MISIN. Estos expertos en enfermedades infecciosas de la sangre como la meningitis. Otra etapa es la etapa de las sociedades que se dio en 1975-1980 y por último la etapa de la comercialización. Vamos a hablar un poco de lo que son los sistemas de expertos. En teoría, los sistemas de expertos utilizados en la inteligencia artificial son software que emulan el comportamiento de un experto humano en la solución de un problema. Los sistemas de expertos funcionan de manera que almacenan conocimientos concretos para un campo determinado y solucionan los problemas, utilizando esos conocimientos mediante deducción lógica de conclusiones. Con ello se busca una mejora en calidad y rapidez de respuestas, dando así lugar a una mejora de la productividad del experto. Los sistemas de expertos pueden estar basados en reglas, es decir, disponen de unos conocimientos predefinidos que se utilizan para tomar todas las decisiones, aplicando el razonamiento basado en casos donde la solución a un problema similar planteado con anterioridad se adapta a un nuevo problema. Ahora le voy a hablar de las redes neuronales. Los intentos de imitar el funcionamiento del cerebro humano en una máquina han ido aumentando con la evolución de la tecnología. La inteligencia artificial, como ya sabemos, trata de descubrir aspectos de inteligencia humana que pueden ser simulados mediante máquinas. En este sentido, las redes neuronales no son más que otra forma de emular ciertas características propias de los humanos. La particularidad de las redes neuronales es que mientras otras áreas de inteligencia artificial solo se basan en algoritmos y conexiones electrónicas, esta estudia directamente el cerebro humano y trata de crear un modelo artificial y simplificado a este. Por último, las redes neuronales, por tanto, pretenden resolver problemas que otras áreas no son capaces. Esto lo consiguen gracias a que el estudio de las neuronas humanas permite crear unidades de procesamiento que puedan intercambiar datos. Sirven para reconocer patrones tales como imágenes y tienen capacidad de aprendizaje. La robótica. La robótica es una ciencia o rama de la ciencia que se ocupa del estudio, desarrollo y aplicaciones de los robots. Los robots son máquinas controladas por ordenadores y programadas de manera que sean capaces de moverse, manipular objetos y realizar trabajo al mismo tiempo que interactúan con el entorno. Los robots suelen ser programados para ahorrar el tiempo y sustituir a los humanos en los trabajos costosos, pesados, complicados y repetitivos.
Por ello, son capaces de realizar tareas repetitivas de forma más rápida, barata y precisa que los seres humanos. Por otro lado, también es necesario aclarar que hoy en día no existen robots plenamente inteligentes y que es impensable a corto plazo, dado que la tecnología y la ciencia no lo permiten. Inteligencia artificial en Venezuela. Según Carlos Lameda, profesor jubilado de la Universidad Experimental Politécnica Antonio José de Sucre, la innovación tecnológica y su arrollador crecimiento ha convertido la inteligencia artificial en una realidad, que lejos de ser un recurso de película de ciencia ficción, figura como una rama de la inteligencia con múltiples y sobre todo útiles aplicaciones a la vida diaria. El experto en el área de la inteligencia artificial asegura que en Venezuela hay avances importantes que inciden en el área de la salud y expresa con orgullo el trabajo en las universidades del país y que estos se están haciendo de manera correcta. Estamos desarrollando trabajos que están incluidos dentro del Plan de Desarrollo Nacional e incluso hemos recibido financiamientos de FONACYT y otros entes que promueven la inteligencia artificial. Para desarrollar trabajos como por ejemplo manos artificiales que hacen más agradable la vida a personas con ciertas discapacidades e igualmente el manejo del DaVinci, que aunque no fue creado en el país, fue introducido con éxito para realizar intervenciones quirúrgicas y otras creaciones para controlar sistemas industriales en producción. Esto lo expresó Lameda. El ingeniero de dilatada trayectoria aseguró que dentro de las universidades venezolanas hay un gran capital que se refleja en cada una de las investigaciones que se producen desde las aulas y que incluso tienen repercusión en el extranjero. Finalmente, en Venezuela lo estamos haciendo bien. Hay un gran ejemplo de ello y es el doctor Rafael Rey, quien es un venezolano formado por nuestro país que ahora se desempeña como presidente del Tecnológico de Massachusetts, que es el mejor instituto universitario de los Estados Unidos, y eso incide en la formación que nuestros muchachos tienen como pasa ahora en los estudios de ingeniería electrónica y mecatrónica, que son dos carreras donde se estudia ampliamente las aplicaciones de la inteligencia artificial. Ok, finalmente les voy a hablar un poco de algunas conclusiones. En la sociedad, dentro de la ciencia de la inteligencia artificial, es una de las áreas que causa más expectación. Que un sistema pueda mejorar su comportamiento sobre la base de la experiencia y además tenga una noción de lo que es un error y que puede evitarlo resulta muy interesante. No obstante, la realización de este trabajo me ha servido para darme cuenta de que la inteligencia artificial no es algo nuevo, lleva décadas de estudio y está en constante evolución. La realidad es que la mayoría de la gente, al hablar de la inteligencia artificial, tiende a relacionarlo con el mundo de la robótica, y más concretamente a los robots con forma humana, capaces de relacionarse. Resulta también interesante que al encontrarse en constante evolución, encontramos antiguas referencias de robots en la ciencia ficción que ahora sabemos que son posibles a mediado o largo plazo. Finalmente, me ha parecido apasionante todo lo relacionado con las redes neuronales. Parece increíble, pero una máquina puede reproducir funciones típicamente humanas.